Estás escuchando el podcast Esencialmente. Este es un lugar en el que vamos a buscar claves psicoemocionales que te ayuden a mejorar tu relación contigo y con tu entorno. Soy Laura Moratalla y ayudo a las personas a que encuentren su esencia y desde esta conexión consigo mismas puedan elevar su vida. En este podcast hablamos alto, claro y sin filtros. El otro día, hablando con un conocido, al cual le dije si le parecía bien que empezase este podcast hablando sobre ello y le encantó la idea, me comentaba que lo está pasando fatal tras la ruptura con su pareja, lo cual es totalmente natural, siempre y cuando esto dure un tiempo determinado en el cual se vaya viendo que disminuye la intensidad de ese malestar. Habría compañeros de profesión, psicólogos y psicólogas, que establecerían este tiempo en 2 años y tras ese periodo dirían que estamos hablando de un duelo patológico porque así lo establecen los manuales de psicología. Pero lo cierto es que cuando yo personalmente trabajo con alguien y escucho la historia de vida de la persona, así como conozco su contexto, veo que en ocasiones estos plazos no tienen por qué ser tal cual. Y es que cada persona es única y los libros están muy bien para funcionar como guía, pero considero muy importante que en ocasiones seamos más flexibles. Como te iba contando tras este inciso, este conocido lo está pasando realmente mal y durante la conversación llegó a afirmar que está segurísimo de que nunca conocerá a nadie como esa persona y que por tanto no podrá volver a enamorarse. Con lo primero estaremos de acuerdo, ya que cada persona es única, pero lo segundo ya es otra historia porque se está hablando en base a ciertas creencias limitantes que pueden bloquear mucho a una persona. Estas creencias han arraigado en la mente de muchas personas, incluida en la mía en el pasado, debido a las historias que nos cuentan en las películas, en los libros, en las revistas del corazón, incluso en el pasado, en los libros de texto del colegio. Ese romanticismo tóxico del que seguramente hayas escuchado hablar, pero que tanto cuesta desaprender debido a esa enorme exposición que se tiene a dichas historias, que además nos venden que solamente serán exitosas si duran toda la vida. El resto de historias de amor es como si no contasen. Esto conlleva un enorme malestar en quienes desean tener una pareja estable y se encuentran con que han perdido la conexión, se han fallado los acuerdos que se habían establecido en la relación o se han elegido caminos distintos que no son compatibles. De hecho, hay quienes aguantan de manera estoica en relaciones que no les aportan absolutamente nada debido a estos mensajes de la sociedad que tan profundamente calan en nuestra mente. Claro está que aparte del tema de la cultura popular de la que hablamos, entran en juego más factores, como en casi todo lo que nos sucede, sentimos o pensamos. Y en este caso en concreto tiene mucho poder el cómo nos sentimos en la etapa en la que teníamos una relación sentimental con esa persona, que quizá no se debía a la persona en sí, sino al momento que estábamos atravesando. Me explico. Si a alguien, quizá a ti que estás escuchando este podcast, le cuesta olvidarse de un amor de adolescencia, podrá tener que ver, aparte de con estos mensajes integrados en la mente, fuente de las películas de Disney, por ejemplo, y el hecho de que esa persona te tratara muy bien, ¿por qué no? La circunstancia de que en aquel momento sintieses libertad porque tenías menos responsabilidades de las que tienes actualmente. Y en aquella época quizá es probable que tus días se llenasen de planes que te conectaban a ti, estuvieses rodeado o rodeada de personas que tampoco tenían que estar continuamente mirando el reloj y la única preocupación fuera qué plan ibais a realizar. Hablo de adolescencia porque en consulta me encuentro que son las relaciones que más cuesta dejar atrás y además en ocasiones existe una tendencia a idealizarlas. Pero en otras etapas también sucede esto, que se termina una relación y se piensa con enorme malestar, incluso con sufrimiento, que nunca podremos volver a sentir lo mismo por nadie. El otro día hice una encuesta en Instagram, que por cierto, si aún no me sigues me encuentras como Laura Moratalla Psicología, en la que hice las siguientes 3 preguntas. Si no las respondiste, te animo a que lo hagas ahora, ya que después vamos a analizar las respuestas. La primera pregunta fue, ¿alguna vez has pensado que no volverás a enamorarte? Identifícalo, ¿lo has pensado alguna vez? En la encuesta que realicé, el 68% de 1.210 personas dijo que sí, que lo pensó. El 27% señaló que lo piensa actualmente y solo un 1% dijo que qué va, que no lo había pensado nunca. La segunda pregunta, y atención en esto porque es llamativa la diferencia con respecto a ese pensamiento anterior del que se habla en la primera, era ¿te cuesta olvidar a un o a una ex? Aquí el 54% afirmó que sí y el 46% afirmó que no. Así que pese a ese pensamiento inicial que se tiene cuando se pasa por una ruptura de una relación, pasamos de que desde el 99% que piensa que no lo olvidará jamás a que casi la mitad termina pasando página. Y la tercera pregunta, que fue
¿Crees que solo existe un amor de tu vida? El 97% dijo que no. Y es que en las respuestas a estas preguntas se pone de manifiesto lo que suele suceder de manera natural. Y es que cuando se termina una relación, en un principio se piensa que jamás se olvidará y según se va sanando, se va viendo que sí que hay más personas que aunque no sean iguales, nos pueden aportar mucho en una relación de pareja. Vamos ganando esa conciencia, que aun siendo diferentes pueden regalarnos momentos maravillosos, así como acompañarnos en un mayor autoconocimiento de nuestra persona. De hecho, estoy convencida de que las relaciones sentimentales, así también como las de amistad o familiares más profundas, nos ayudan en ese trabajo tan importante de autoconocimiento, puesto que nos ofrecen la posibilidad de estimularnos de distintas maneras. Así que tener esa idea de que no conoceré a nadie como mi ex de manera recurrente en nuestra mente, es muy probable que lo que haga sea bloquear la posibilidad de conocer a otra persona, que, como hemos visto, no será igual, pero en sus diferencias quizá nos aporte algo desconocido que nos guste realmente y nos aporte parte de ese autoconocimiento del que hablamos. Algo que suele venir muy bien en estas situaciones para salir de ese bloqueo es ser conscientes de si realmente queremos tener pareja o no. Esto en un primer lugar. Pero desde una elección racional, fruto de la conexión con uno mismo. Preguntándote, por ejemplo, cómo deseas y necesitas que sea tu vida en un plazo determinado. Por ejemplo, podríamos establecer 5 años. Y tendremos en cuenta para esa respuesta todos los ámbitos de tu vida. Si en estas respuestas alguna de tus elecciones conlleva vivir en pareja o tener un compañero o compañera con el deseo de amar y dejarte amar, la respuesta será sí, sin duda. Así como si en algún momento relacionas la idea de tener pareja con crecimiento, placer, alegría, aprendizaje y más sentimientos positivos, podrá significar que realmente te gustaría tener una relación, pero que en este momento estás bajo ese bloqueo del que hablamos. De hecho, y esto es importante señalarlo, no es necesario olvidar a tu ex para tener una relación. Tu ex forma parte de tu vida, de tu aprendizaje, de tu crecimiento, de aquellos momentos felices y quizá también de aquellos que no lo fueron tanto y llevaron a la ruptura. Estos últimos se suelen olvidar si se ha idealizado aquella historia que se mantuvo. Además de las preguntas que te señalaba anteriormente en la encuesta de Instagram, dejé una para responder de manera abierta sobre qué pensabais sobre este tema de no puedo olvidar a mi ex. Una de las personas que respondían dijo que la dependencia emocional existe de verdad. En el anterior episodio os contaba que todos somos dependientes emocionalmente y siempre y cuando nuestra valía o autoconcepto no dependa de un tercero, esa dependencia no es negativa en sí, puesto que el entorno nos ayuda a regularnos igual que nosotros lo hacemos con el entorno. Pero lo cierto es que en este tema sí que se da en muchas ocasiones una dependencia emocional disfuncional, ya que se deposita el bienestar en otra persona o en el pasado, sin poner en marcha aquello que esté en nuestra mano para poder continuar nuestro camino. Otra persona, respondiendo a esta pregunta, afirmaba que ese pensamiento frena mucho a la hora de conocer a otra persona. Y aquí radica el motivo principal de este episodio, porque es algo que además de haber padecido en mi pasado, veo mucho en personas con las que trabajo en consulta. Así que antes de terminar, hagamos un resumen de lo hablado. Hemos comentado que en muchas ocasiones se confunde lo que sentimos por el romanticismo tóxico, porque en aquella etapa te gustaba cómo te sentías debido a tener menos responsabilidades quizá, y porque se haya idealizado aquella relación. A esto se podría sumar el miedo a sentir vulnerabilidad nuevamente, tema del que hablaremos en otro episodio. Por cierto, si aún no lo has hecho, no dejes de dar 5 estrellitas al podcast y síguelo para no perderte nada. También hemos podido comprobar de una manera más objetiva cómo ese pensamiento inicial tiende a desaparecer a través de la encuesta que os he compartido. Espero que te haya ayudado a escuchar estas reflexiones para, quién sabe, atreverte a dar el paso y dar una oportunidad nuevamente al amor si así lo deseas. Porque hayas identificado o no que echar de menos a esa persona por estos motivos u otros, actualmente esta persona ya no forma parte de tu presente y resulta importante aceptarlo y permitirte llevar a cabo aquella vida que realmente deseas, esa construcción que es tuya. El otro día leí una frase que te comparto porque me encantó y porque en muchas ocasiones tiene un sentido arrollador. La frase decía: cuando acumulas más sufrimiento que miedo, estás preparado para el cambio. Escúchala otra vez si lo necesitas. Y de veras, espero que no necesites acumular más sufrimiento para cambiar aquello que desees. Muchas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo episodio.